Buenos días. Bienvenidos a mi canal. Después de haber tenido un largo periodo de inactividad, por fin se dieron todas las condiciones para reanudar actividades en este espacio. En esta ocasión les presento el libro titulado Vivencias y anécdotas de un poturense, escrito por el Dr. José Egberto Bedoya Becerril, orgullosamente oriundo de este poblado de Poturo, municipio de Churumuco, Michoacán, México. Pero antes les ofrezco una pequeña reseña descriptiva, que es la siguiente. José Egberto Bedoya Becerril comparte sus memorias de una vida llena de experiencias, desde su infancia en el pequeño pueblo de Poturo, Michoacán, hasta sus logros académicos y profesionales. Este relato personal ofrece una mirada íntima a la vida rural mexicana, los desafíos de la educación y el desarrollo profesional, entretejidos con anécdotas familiares y reflexiones sobre los cambios sociales en México durante la segunda mitad del siglo XX. Raíces en Poturo. Poturo, un pequeño pueblo en la tierra caliente de Michoacán, fue el escenario de la infancia de José Egberto. Hijo de María Trinidad Becerril García y Rodolfo Bedoya Pedraza, creció en una familia respetada y trabajadora. Su madre, aunque sin educación formal, aprendió a leer y escribir, y era conocida por su bondad y solidaridad. Su padre, un hombre formal y honesto, inculcó en él valores de responsabilidad y trabajo duro. La vida en Poturo estaba marcada por la agricultura, la ganadería y las tradiciones locales. Educación primaria y desafíos. La educación primaria de José Egberto comenzó en la Escuela Primaria Rural Federal Antorcha Campesina. El profesor Ángel Ruiz Ayala impartía clases a los 6 grupos en un sistema multigrado. A pesar de las limitaciones, la enseñanza era de calidad y José Egberto destacó académicamente. Sin embargo, también enfrentó desafíos, como cuando ganó un concurso estatal pero fue injustamente privado de su premio de visitar la Ciudad de México. Estas experiencias tempranas moldearon su carácter y determinación. Estudios secundarios y preparatoria. Los estudios secundarios de José Egberto lo llevaron fuera de Poturo. Primero asistió a la Escuela Técnica Industrial en Morelia, un internado con disciplina militar. Luego continuó en Ario de Rosales, en un ambiente más familiar. La preparatoria la realizó en el prestigioso Colegio de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Estos años fueron formativos, enfrentando desafíos académicos y personales, y desarrollando su conciencia social en medio de los movimientos estudiantiles de la época. Formación universitaria y primeros pasos profesionales. José Egberto ingresó a la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Química de la Universidad Michoacana. Su interés por la metalurgia lo llevó a participar en la fundación del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Realizó prácticas en empresas siderúrgicas y se preparó para estudios de posgrado. Su determinación y habilidad para superar obstáculos se manifestaron en la obtención de becas y en su persistencia para ingresar a programas de estudio avanzados. Estudios de posgrado en Inglaterra. Los estudios doctorales de José Egberto lo llevaron a la Universidad de Newcastle, en Inglaterra. Esta experiencia fue transformadora, tanto académica como personalmente. Enfrentó desafíos como el choque cultural, las dificultades del idioma y la nostalgia, pero también disfrutó de oportunidades únicas de aprendizaje y crecimiento. Su investigación en metalurgia y su participación en actividades políticas y sociales ampliaron su perspectiva global. Carrera académica y contribuciones científicas. De vuelta en México, José Egberto inició una destacada carrera académica en la Universidad Michoacana. Contribuyó significativamente al campo de la metalurgia, realizando investigaciones sobre el tungsteno y sus aplicaciones. Enfrentó desafíos para implementar sus conocimientos en la industria mexicana, pero persistió en su compromiso con la ciencia y la educación. Su trabajo incluyó publicaciones en revistas internacionales y la formación de nuevas generaciones de científicos. Reflexiones y legado. José Egberto reflexiona sobre su vida, agradeciendo a su familia y reconociendo el apoyo de sus padres en su formación. Siente que ha contribuido a la educación, la ciencia y la tecnología, inculcando valores de honradez, humanismo y respeto por el medio ambiente. Anima a sus nietos a honrar la memoria de su bisabuela estudiando para ser útiles a la sociedad y practicando el humanismo.
Su historia es un testimonio de superación personal y compromiso social, desde las raíces rurales hasta los logros académicos internacionales. Cronología. 19 de febrero de 1949, nacimiento de José Egberto en Poturo, municipio de Churumuco, Michoacán. Años 50. Infancia en Poturo, aprendiendo sobre la vida rural y las tradiciones locales. 1957, ingreso a la escuela primaria Antorcha Campesina. 1976, inicio de estudios doctorales en Newcastle, Inglaterra. 1977 a 1979. Investigación en metalurgia y participación en actividades sociales. 1980, obtención del doctorado y regreso a México. Fin de la reseña. Ahora pasemos a la lectura del libro Vivencias y anécdotas de un poturense. Escuchemos con atención. ¿Qué sería de nosotros, nosotras, como apunta Mempo Giardinelli, sin el santo oficio de la memoria? ¿Qué sería si no pudiéramos despertar y dejar fluir esa picazón, en la punta de la lengua, de una anécdota que debe ser contada? No importa si la hemos repetido 1000 veces. Las palabras siempre encontrarán quien las escuche. ¿Qué seríamos sin que, una tarde cualquiera, viniera a nuestra nariz el olor de la tierra mojada de aquellos muy otros años donde la lluvia amenazaba con suspender la función del cine-mar? ¿Qué seríamos sin recuerdos? Para cuando ya no estemos, poco a poco y por la falta de quien las cuente, nuestras palabras se irán disolviendo en la inmediatez del día a día. Para el lector, lectora, será emocionante recrear, a través del decir de Egberto, el itinerar al lomo del Prieto Azabache por los lugares más representativos de una región calentana de Michoacán. Conoceremos la descripción y los nombres de las plantas, los frutos, los árboles. Nos convertiremos en cómplices de las aventuras de guaches, como se les dice a los niños y niñas por esos lugares. Temblaremos de miedo o pondremos una cara de incredulidad al leer las historias de aparecidos. Pero, sobre todo, acompañaremos el camino de Egberto en ese viaje iniciático que todos y todas, de alguna manera, pasamos más temprano que tarde, para ir dejando la niñez y no solo crecer, sino además darnos cuenta de nuestros contextos sociales y de nuestra condición de clase. Egberto también nos presenta con sus relatos a la escuela lancasteriana, aquella que de tiempo completo, educaba a las y los niños de la época. No solamente les transmitía información, sino al ser unitaria, multigrado, desarrollaba integralmente y con diferentes niveles de profundidad los conocimientos entre todos los niños y las niñas. Sufriremos y se nos llenará el alma de rabia cuando, injustamente, un profesor le arrebata el triunfo logrado en un concurso académico, cuyo premio era visitar la Ciudad de México. Así, cada anécdota nos sorprenderá por lo inagotable de la sorpresa de lo cotidiano. Su paso por el primer año de la educación secundaria, último, por cierto, en que la escuela en que estaba inscrito tuvo internado. Su decisión de matricularse a la escuela de veterinaria o a la escuela de ingeniería, sus desencuentros con los maestros que, sin formación pedagógica, pensaban que siendo muy estrictos y calificando con notas bajísimas a los estudiantes serían considerados los mejores, los más temidos. Su decisión de sumarse al proyecto para conformar el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas en un estado como Michoacán, con una reserva monumental de hierro. Su estancia en Saltillo y Monclova y su expulsión del Instituto Tecnológico de Coahuila, tras la acusación de ser el organizador de una revuelta para secuestrar camiones urbanos en protesta por el alza a la tarifa. Recordemos que Egberto, en sus tiempos de bachiller en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, presenció en primerísima fila los acontecimientos del 2 de octubre de 1966 y que siempre, tal vez por conocer de cerca la difícil vida en las zonas rurales de México, se inclinó por apoyar las causas justas de las y los estudiantes. Acompañaremos su periplo en Europa para formarse como doctor en Ciencias de los Materiales en la Universidad de Newcastle, upon Tyne, en el Reino Unido. A lo largo del libro conoceremos su convicción de comunista más allá de la teoría marxista. Su firme decisión de ser comunista más allá de los libros especializados y los liderazgos de partidos y organizaciones clandestinas. Ser comunista, haciéndolo. Organizando a la comunidad de Poturo, Michoacán, su terruño terracalentano, para gestionar desde lo más básico, agua potable, energía eléctrica, servicios de salud,
carretera, teléfono. Hasta su intención de organizarlos para hacer plantación de nuevos cultivos más rentables. Enfrentarse a los políticos en las asambleas de ejidatarios. Por cierto, en tan solo unas líneas nos deja muy clara la diferencia entre ser marxista y marceño, que no esclareceré aquí, para que la curiosidad lleve a quien no se salte este inefable prólogo a leer todas las páginas de esta sencilla y profunda narración. Ni qué decir del telebachillerato o de la universidad virtual. Gestionar adquiere una concepción distinta cuando Egberto se vuelve portador de las voces de las y los habitantes del pueblo. Una muestra definitiva de cómo se construye uno en comunidad para construir comunidad. Ser y hacer comunidad. Quien conoce a Egberto sabe que siempre está contando anécdotas. Reconoce en él a un ser humano hecho de recuerdos. Que abraza a quien lo escucha con las palabras. Que va contando lo que ha vivido como quien se prepara un taco con una tortilla hecha a mano y cocida en leña, y le unta despacio frijoles y queso seco. Muchos y muchas que lo han tratado en el medio académico, en el servicio público, encontrarán aquí narradas algunas historias de esos espacios, aunque Egberto no abusa de ello. Prefiere reconocerse a sí mismo como poturense, como habitante de la tierra caliente michoacana. Estoy seguro que muchos y muchas de quienes lean este libro recordarán alguna de las anécdotas aquí escritas y que éstas, como percutor, harán que recuerden a su vez la anécdota de la anécdota. Todas y todos recordaremos cuando nos fue contada. Ya sea en el intermedio de alguna negociación con los maestros democráticos, en la espera de la presentación de una tesis de alguno de sus estudiantes o mientras conducía rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas para hacer trabajo de campo en las empresas del hierro y del acero. Hacernos rememorar es ese santo oficio que también nos siembra a la tierra de la que venimos y que, como Egberto, nunca deberíamos olvidar. Egberto puede estar tranquilo porque su memoria se convertirá, como decía el poeta Daniel Molina, en tentación de homicidio o arma protectora. Mario Chávez Campos Saint Gilbert, Alberta, Canadá, post-pandemia, al final de la tercera ola de calor de 2023. Introducción. Escribo estas memorias, recordando la recomendación del gran poeta y político cubano, José Martí, quien decía, hay 3 cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Tampoco quiero presumir que este escrito tenga la categoría de libro. El hecho de escribir estas vivencias se debe a que tanto mi esposa, mis hijos y mis nietos, así como varios amigos, me motivaron para plasmar en este documento algunas de las anécdotas que mucho les platicaba. Incluso las repetía frecuentemente sin darme cuenta. Pienso que, a cierta edad, los seres humanos viven más de los recuerdos, y, la verdad, cuando mi familia me preguntaba, ¿cuándo inicias la escritura?, no me animaba a iniciar y pensaba que, por mucho, en 20 páginas relataría mis vivencias. Así que inicié poco a poco, y después me dije que no más de 50 páginas para no aburrir a mis lectores, pero después, no hallaba cómo cerrar este escrito. Al releerlo, van saliendo nuevas vivencias. Creo que es más que suficiente que finalmente me animé a escribir para mi familia y para algunos amigos que aprecio y que me aprecian. Como dice el dicho, recordar es volver a vivir, y durante la escritura recordé muchas cosas que no había contado. Creo que la parte más interesante, o la que más me gusta, de esta narración es la parte de mi infancia, ya que se llevó a cabo en lugares que muchos no imaginan y no han vivido. En el inicio, fue Poturo. Como lo dije al inicio, escribo para que mi familia recuerde algunos pasajes de mi vida. Nací el 19 de febrero de 1949 en Poturo, municipio de Churumuco, municipio ubicado en la Tierra Caliente. Mis padres fueron María Trinidad Becerril García y Rodolfo Bedoya Pedraza. Mi mamá fue una persona muy querida en el rancho, ya que era muy bondadosa y solidaria con la gente de bajos recursos, muy católica y con infinidad de compadres, ya que la buscaban para bautizos, confirmaciones y casamientos. Mi mamá nunca fue a la escuela, pero 2 hijas de don José Vega, persona adinerada de la ciudad de Pátzcuaro, por cierto, una de ellas monja, le enseñaron a leer y a escribir cuando iban de visita a su rancho cerca de San Pedro Jorullo. Con las enseñanzas que le impartieron y una Biblia que su padre y ella leían, no olvidó leer. Mi abuelo Agapito Becerril,
padre de mi mamá era oriundo de Pátzcuaro, era un hombre muy católico y especie de ermitaño, pues vivió con su esposa Tomasa García e hijos en un lugar apartado, conocido como Palos Altos, en donde solo existía su choza y cultivaba frutas y hortalizas que intercambiaba en San Pedro Jorullo, población situada a unas 3 horas, caminando, de donde vivía. Cuando mi mamá se casó y sus hijos se habían casado y trasladado a otros poblados, mi abuelo se vino a vivir a Poturo, mi padre rentó la parcela escolar donde mi abuelo inició de nuevo el cultivo de frutas y hortalizas. Principalmente plátanos, papayas y mangos. Mi abuelo era una persona muy solitaria, a tal grado que en medio de la huerta construyó una choza pequeña donde descansaba y escribía. Muy temprano salía de nuestra casa y regresaba por la tarde y nunca lo vi platicando con personas del poblado. Como dije, mi abuelo era muy católico y recibía un boletín de la Unión Nacional Sinarquista. Leía la Biblia y dedicaba mucho tiempo a transcribir algunas partes que le parecían interesantes y los multiplicaba para después pegarlos con clavos pequeños en los árboles, cerca de los caminos, para que la gente los leyera. Recuerdo que mi abuelo vestía pantalón de manta blanca y usaba una bolsa negra atada a la cintura, donde guardaba el dinero, le llamaban borrega, ahora conocida como riñonera o canguro. De mi abuela Tomasa no sé mucho, solo que era una mujer indígena de la región. Mi abuelo me contó que cuando él estaba estudiando el 5º año de la primaria, el profesor le jaló de una oreja y esto fue suficiente para abandonar la escuela e iniciar su aventura por tierra caliente, instalándose en un lugar solitario donde producía lo suficiente para comer y vender los remanentes. Mi abuela, Rebeca, madre de mi papá, era morena y china, tal vez una mezcla de indígena con africano. A mi abuelo Abraham Bedoya no lo conocí porque, según mi abuela, desapareció durante la Revolución. Al parecer, mi abuelo Agapito, también de Pátzcuaro, tenía parentesco con don José, por eso cuando iban al rancho, mi mamá acompañaba a las hijas de don José y a algunas otras personas. El saber leer y escribir le dio la oportunidad de enseñar a un grupo de alumnos que se quedaron sin maestro por conflictos políticos. Mi mamá era muy trabajadora, incansable y muy tierna con nosotros, sus hijos. Mi padre era una persona muy respetada en el rancho, recio de carácter, adusto, formal y muy honesto. Creo que aprendí de mi padre a ser formal y cumplir con los compromisos establecidos. Formábamos una familia muy bien integrada con mis hermanas Victoria, Irma, Décida, María Luisa, Josefina y yo. En el poblado, me animo a decir, que estábamos entre las 5 familias con mayor poder adquisitivo. Creo que esto me dio una seguridad que hasta la fecha conservo y de broma les digo a mis hijos que ellos provienen de una familia de alcurnia, acomodada. En mi infancia recuerdo que en el rancho solo 4 familias tenían radio, estos todavía usaban bulbos, y la corriente eléctrica era proveída por unas baterías muy caras, así que el radio solo mi padre lo podía encender. Oía noticias y unos programas musicales por la noche y otros por la mañana, que entre canciones rancheras daban consejos para las buenas prácticas en los cultivos. En ese tiempo, en el rancho había 101 casas, de acuerdo al censo realizado por la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo. La mayoría de las casas eran de bahareque, con techo de paja o palapa, y algunas de adobe y teja. Una ocasión, mi hermana María Luisa me dice, José, van a retratar a mis papás, vamos, y corrimos tal como estábamos vestidos. Fuimos al lugar donde iban a fotografiar a mis padres con mi hermana Josefina que tenía 1 año de edad, más o menos. Los encontramos justo en el momento en que iban a ser fotografiados y tuvieron que incluirnos, uno a cada lado. Mi padre se dio cuenta que no traía huaraches, como me gustaba andar, tuvo que quitarse su sombrero tipo huetameño y lo colocó cubriendo mis pies, para que no se viera que andaba descalzo. Confieso que me gustaba andar descalzo recibiendo, por ese motivo, regaños por parte de mi mamá. Mis padres nunca fueron buenos comerciantes. Solo daré un ejemplo de esto. Teníamos una paletería, la que por medio de un motor de combustión interna lograba las temperaturas para hacer las paletas de hielo. Las paletas se vendían igual que en Morelia, a 10 centavos, pero los insumos más caros se adquirían en Morelia, tales como el combustible para los motores, el azúcar y hasta el mantenimiento. Por otra parte, las paletas eran elaboradas con mayor calidad, utilizando la fruta de la estación. Las paletas que más recuerdo son las de limón, naranja, tamarindo, piña,
changunga y pitaya, sin faltar las de mayor demanda, las de chocolate en agua. Por cierto, algunos compraban una pieza de pan y se la comían saboreando la paleta de chocolate. En la paletería también vendíamos refrescos fríos, como la Pepsi Cola y el Square. Le conté a mi nieto, Ricardo, que uno de los clientes de la paletería llegaba y se sentaba en una barda, recargado en un pilar y me decía, guache, dame una Pepsi bien fría. Una vez que se la daba destapada, se la llevaba a la boca e iniciaba a tomarla ruidosamente, posteriormente hacía una pausa y exclamaba, hasta parece que estoy en Guadalajara. Pienso que fue en esa ciudad donde tomó por primera ocasión un refresco frío. Durante un tiempo mi nieto Ricardo, cuando algo le gustaba, exclamaba, hasta parece que estoy en Guadalajara. En una de las ocasiones que atendía la paletería, llegó una persona del rancho del Salitre de nuestro municipio, lo acompañaba su hijo, de unos 9 años aproximadamente, y pidieron una paleta, la cual ambos saborearon. La persona me preguntó si tardaría la flecha, autobús, en llegar, ya que iban a ir a Ario de Rosales y su hijo viajaba por primera vez en un vehículo automotor. El muchacho estaba muy contento probando paletas e, ilusionado, esperaba la flecha. Pero de pronto se empezó a escuchar el ruido del autobús y a medida que se acercaba, el ruido era más fuerte. El muchacho se veía inquieto hasta que de pronto inició aterrorizado la carrera rumbo a su rancho y su papá gritando tras de él, espera, espera, es la flecha, pero no le dio alcance. Era de entenderse, ya que en el lugar donde él vivía, solo se oía el ladrido de los perros, el canto de los gallos, el bramido de las vacas y el canto de los pájaros, igual que en Poturo, algunos años atrás. Recordé, también, que mi cuñado, Viviano de la Cruz, esposo de mi hermana Irma, me contó que su papá don José María de la Cruz y don Lorenzo Domínguez salieron con burros cargados de maíz rumbo al poblado de La Palma de Guaro, rancho ubicado en el municipio de Churumuco. Después del Cerro de la Cococha hay una barranca muy profunda y cuando la iban cruzando empezaron a escuchar un ruido desconocido para ellos, que gradualmente se hacía más fuerte. El eco generado por la cañada lo hacía más fuerte y de pronto divisaron un objeto volador acercándose a ellos, por lo que optaron por correr y abrazarse de un árbol. Mi cuñado me contó que el señor Domínguez regresó con mucha temperatura y unos días después, falleció, tal vez del susto. En ese tiempo, no llegaba a Poturo ningún tipo de vehículo de combustión interna, pero podía sobrevolar por el espacio alguna avioneta. No sé cuándo conocí un camión, pero lo que sí fue muy decepcionante para mí, fue cuando conocí por vez primera un autobús, que le llamábamos Flecha. Me imaginaba algo como una nave espacial y mi decepción se dio cuando vi un camión cerrado, con ventanas, puertas y asientos, me dije, ¿esa es una Flecha? En la casa también había un molino para brindar a la población el servicio de molienda del nixtamal y un equipo para proyectar películas de formato de 16 milímetros. La energía eléctrica, necesaria para el proyector de películas, era generada por un motor de combustión interna que consumía gasolina. No sé por qué se llamaba Cinemar pues no está cerca el mar. Alguien me comentó que el primer dueño se llamaba Mariano y quizás por eso se llamaba de esa forma. En la cabecera municipal había otra persona que tenía un equipo igual al de mi papá y ambos venían a Morelia cada año a hacer una selección de películas protagonizadas por Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Lucha Villa, Fernando Casanova, Pedro Infante, Luis Aguilar, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Columba Domínguez, Sara García, Viruta y Capulina, Abel Salazar, Germán Robles y El Santo, El Enmascarado de Plata, Cantinflas, entre otros. Como es natural, a la gente le gustaban más las películas campiranas, en especial cuando se interpretaban muchas canciones. Las películas llegaban a La Huacana y había una persona que hacía el servicio postal entre Churumuco y La Huacana, haciendo una escala en Poturo. A esa persona la conocíamos como el Correo, su itinerario iniciaba el lunes por la mañana partiendo de la cabecera municipal para pernoctar en mi poblado. Las valijas y algunos encargos eran transportados en una recua de burros. El martes se iba a La Huacana y se quedaba allí, para el miércoles partir con las valijas de la correspondencia y la película a Poturo. Y quedarse a descansar para salir al día siguiente y volver a hacer el mismo recorrido cada semana.
El miércoles dejaba una cartulina donde se daba a conocer el título y los actores principales de la película que se exhibiría el lunes próximo. Por lo que la cartulina se colocaba en un lugar visible en el local de la paletería, para que la gente se diera cuenta. Además, el lunes por la tarde se hacía el anuncio de la función de cine mediante el sonido, que consistía en un tocadiscos y dos bocinas tipo trompeta, que se escuchaba en toda la localidad y en algunos ranchos cercanos. Las canciones eran del agrado del anunciante en turno y también de algunas personas que se acercaban a pedir alguna melodía. Incluso pedían que la dedicaran para alguna persona en especial. Muchas veces se usaba este enunciado: complaciendo los deseos de fulano, nombre del solicitante, dedica esta canción para la señorita que ya se da por comprendida, esperando sea de su completo agrado. Esto era para no causarle problemas a la aludida con sus padres, ya que en esos tiempos, en esa región, los padres eran muy estrictos con sus hijas. Cuando yo iba de vacaciones a Poturo, casi siempre era el encargado de anunciar la película y poner canciones como boleros interpretados por Javier Solís, pero algunos amigos como Marcos de la Cruz se acercaban y me decían: amigo, pon música bonita, alegre. ¿Como cuál?, contestaba yo. De las jilguerillas o de los alegres de Terán, por ejemplo, las canciones Cuatro Puñales, Papel de la Calle. Otros, como Adán Flores, me dijo: amigo, quita esas chingaderas. Con esa música pareciera que estás arrullando un guachito. A muchos no les gustaban los boleros. Los anuncios de la función de cine duraban entre 30 y 40 minutos, pero al anochecer y algunas veces, sin las bobinas donde venía la película, iniciaba la promoción. Como era el lugar donde había luz eléctrica y música, se reunía la gente, aunque no fuera a entrar a la función. De igual forma se acercaban algunas personas que vendían pan, recuerdo los puerquitos de Mauricia, cacahuates, quiote y otras botanas. Algunas veces la función no se llevaba a cabo y una de las causas principales era que en el tiempo de lluvias, la crecida del arroyo del Ojo de Agua y el del Olvido no permitían el avance del correo que traía la película. Esto también dependía de la hora en la que caía la tormenta, pues generalmente no pasaba mucho tiempo antes de que los arroyos bajaran el volumen del agua. También dependía del lugar donde se encontraba el correo. Eso sí, las especulaciones no paraban, ya que algunos aseguraban que el correo estaba por llegar, que lo habían visto en tal o cual ranchería, pero el tiempo pasaba y no llegaba el mensajero. Así que todos desilusionados se regresaban a sus casas. Hacían lo mismo los que no tenían intenciones de entrar a la función, debido a que dejaban de escuchar música. Otras veces, el motor de pronto fallaba y por más intentos de arreglar la falla, no se lograba echarlo a andar de nuevo. Incluso muchos voluntarios apoyaban tirando de la cuerda con mucha fuerza para echar a andar el motor. Cuando los intentos eran vanos, se suspendía la función y al día siguiente se revisaba la falla y muchas veces se lograba repararla, en cuyo caso, ahora sí, se esperaba la película previamente programada hasta el próximo lunes. Aquí aprendí a cambiar bujías y platinos, lo que me sirvió para darle mantenimiento al bocho que tuvimos en Newcastle, cuando me fui a estudiar el doctorado al Reino Unido. Como lo comenté al principio, mis padres no eran buenos comerciantes y la empresa del cine Mar es la prueba, ya que nunca fue negocio, pero alegraba al poblado, eso decía mi papá. Durante la mayor parte del año, los ingresos por entradas al cine eran muy bajos, muchas veces solo asistían unas 4 personas, lo que no daba ni para el pago del operador del proyector, que le llamábamos cácaro. En tiempos de cosechas había más movimiento, ya que la gente tenía ingresos sobre todo por venta de Jamaica. La gente en el poblado era de muy escasos recursos, pero uno de los cultivos característicos de Poturo es la Jamaica y durante los meses de noviembre y diciembre, desde niños, adultos y adultos mayores se dedican en sus casas o en las parcelas a separar el cáliz rojo de la bellota que contiene la semilla, o despelucar. Después el cáliz se seca y queda listo para vender este producto tan rico y benéfico para la salud. En esa temporada, a mucha gente se le ve con los dedos de las manos teñidos de rojo, debido al proceso de despeluque. Poturo está ubicado a 30 kilómetros al sur de La Huacana. El municipio de Churumuco tiene fama de ser uno de los municipios más calurosos y, lamentablemente, está catalogado entre los 7 más marginados del estado de Michoacán. Poturo, mi terruño, es caluroso.
Está a 523 metros sobre el nivel del mar. La cabecera municipal está situada a 204 metros de altitud, lo que significa un cambio ligero en cuanto a temperatura se trata. Estoy seguro que a nadie, o casi a nadie, le importa saber a qué altura sobre el nivel del mar se encuentre mi pueblito, pero mi formación como ingeniero me hace tener en cuenta esos datos. Mi tierra está situada entre cerros y montañas. Al oriente, muy cerca, se encuentra el Cerro de los Coyotes, donde muy frecuentemente subíamos a buscar los becerros. Tengo en mi memoria que en la parte más alta había un árbol o arbusto conocido como nanche, el cual daba una frutilla roja, agridulce. También había uno de estos, cerca del primer árbol de parota que se encontraba a mano derecha, a la entrada a Poturo. Se ubica en el oriente, la Sierra de San Cristóbal en la que se localizan pinos y encinos. Al poniente se ubican, muy cerca, el Cerro de la Carreta y el Cerro Zacatero, a donde, en el tiempo de changungas, íbamos a recolectarlas. Esto lo hacíamos a manera de paseo, ya que mientras poníamos una changunga en la canasta, nos comíamos 2 o 3. Al fondo y más retirado se ubica el Cerro de los Tules. Al sur se encuentra el Cerro Tzicuindio, el cual se ve imponente al llegar por la parte norte del poblado. En ese cerro también se localizan especies coníferas. Al norte se encuentra el Cerro del Picacho. Este cerro se encuentra entre los municipios de La Huacana, Turicato y Churumuco. Aquí también se dan pinos y encinos, además se observan plantas de agave mezcalero, el cual es aprovechado por los lugareños para elaborar mezcal en sus vinatas rústicas. Lo cierto es que el ranchito, ahora pueblo, lo tengo en mi recuerdo como algo hermoso. Un arroyo con agua limpia, en donde incluso había unos peces llamados bagres, camarones o chapos. Mi abuelo Agapito, papá de mi mamá, tenía una huerta en la parcela escolar muy cercana a Poturo, lugar que era conocido como Los Guajes. La huerta consistía principalmente en matas de plátano, algunas palmeras, que por cierto, durante el tiempo que tuvimos rentada la parcela, no dieron fruto, también se cultivaban mangos y papayas. Mi mamá me mandaba a llevarle la comida a mi abuelo, lo cual para mí era como día de campo, ya que de regreso me venía siguiendo el cauce del arroyo, jugando y comiendo guayabas, mangos y atutos que se daban en las orillas del arroyo. También cortaba unas frutas silvestres conocidas como anonas, muy parecidas a las chirimoyas. En ocasiones también me entretenía observando y participando en la pesca de mojarras. Me sentía muy orgulloso cuando llegaba a casa con una sarta pequeña de mojarras que tanto le gustaban a mi padre. Una de la pesca más peculiar era el arrojar una piedra sobre otra, en la cual veíamos que se metía la mojarra, la cual, con el gran golpe, salía aturdida y de esa manera la podíamos coger. Otra era meter la mano en donde se introducía la presa. Recuerdo una ocasión en la que mi abuelo, Ángel, tío paterno de mi papá, y yo, estábamos bañándonos en el arroyo y vimos varias mojarras. Y una de ellas se metió en una pequeña cueva y para demostrarle a mi abuelo que no tenía miedo a pescar de esa manera, pesqué la mojarra después de varios intentos. Ya que al meter la mano me topaba con las espinas que las mojarras tienen en el lomo. Otras ocasiones me regresaba con un morral lleno de plátanos costillones, aunque este llegaba muy disminuido ya que me encantaban y al menos diariamente me comía unos 3. Teníamos muchos plátanos, la gente iba a comprar a la casa, pero luego me mandaban a vender y, como siempre, no faltaban los malosos y algunas veces me los robaban sin que me diera cuenta hasta que alguien me lo dijera. En realidad, no tenía tanta importancia porque no me pedían cuentas, ya que había muchos como para preocuparnos y lo que vendiera era bueno. Debo comentar que afortunadamente en la casa nunca faltó leche, queso, huevos y plátanos ya que todos estos productos eran parte de nuestra cosecha. El pan lo comprábamos a doña Cleofás. Mi mamá era muy administrada y compraba pan, pero nos racionaba, incluso cortaba la pieza de pan de 20 centavos a la mitad para que rindiera. El queso, igualmente se racionaba. A mis nietos les conté que cuando nos servía los frijoles, me los comía con tortilla y el queso lo dejaba para saborearlo al final, pero mi hermana María Luisa, al ver que lo iba dejando, se lo comía y manifestaba que ella creía que yo ya no lo quería. Mi nieta Luciana siempre me preguntaba quién era la hermana que me quitaba el queso con la intención de reclamarle. Creo que es porque desde niña le ha gustado el queso de esa zona.
Mi mamá me reponía la parte que me correspondía, pero mi hermanita se dobleteaba el queso. Yo creo que a mi mamá no le importaba mucho, porque mi hermana era muy delgada y mi mamá siempre soñó con vernos gorditos. No quiero que piensen que mi mamá era avara, pues cada que viajaba a Ario de Rosales o a Pátzcuaro, regresaba al poblado con muchos regalos para sus vecinas y era muy solidaria con la gente pobre. Como lo comenté anteriormente, mi mamá era muy trabajadora y después de atender los quehaceres del hogar, le gustaba criar puercos, gallinas y era la encargada de la ordeña de las vacas. Pues no dejaba que nadie le ayudara a esa labor, ya que decía que nosotros le dejábamos mucha leche a las vacas y por consecuencia hacía pocos quesos y panelas. Durante mis vacaciones me acomedía a ordeñar y a propósito les dejaba a los becerros un poco más de leche, ya que estos lucían muy flacos. Ya en esos tiempos mi mamá no me regañaba, aunque ella prefería realizar esa labor, y yo le decía que los becerros estaban muy flacos por falta de leche, pero ella aducía a que los alimentábamos bien, con un alimento balanceado hecho de ajonjolí que le llamábamos pasta. Por otro lado, tenía tiempo para dedicarle a sus plantas de ornato, muchas de ellas, en los pretiles de la casa y en jardines que tenía, aunque a mis hermanas y a mí nos tocaba el acarreo del agua para regarlas. En una ocasión, cuando tenía 8 años, mi padre me dijo que lo acompañara a la parcela a espiar y cazar tejones, ya que estaban acabando con los elotes del sembradío. Mi padre ya había cenado, yo todavía no, por tanto, le dije que yo iría en cuanto terminara de cenar. Una vez que terminé, me dirigí a la parcela conocida como el Tarepe. Yo no traía linterna, pero conocía muy bien el camino y el lugar donde mi padre dijo que me esperaría. La noche era muy oscura y se presagiaba lluvia. Cuando estaba ya en la parcela, caminé por el borde del sembradío próximo a una cerca de piedra. De pronto, en medio de la obscuridad vi a una persona con una escopeta en la mano y pensé, es mi padre, por lo tanto me dirigí a él, diciendo con voz baja, «Apá», pero no contestó. Lo cual me inquietó y decidí llamarlo nuevamente, obteniendo el mismo resultado, lo cual me inquietó mucho más. Así que resolví hablarle por última vez, pero en mi cabeza surgían muchas elucubraciones, me dije, si no responde me regresaré inmediatamente. Mi llamado coincidió con un rayo y en mi mente surgió un hombre sin cabeza con una escopeta en la mano. Inmediatamente me di media vuelta y como dicen por mi tierra, patas pa, cuando son. No corrí, pero caminaba apresuradamente y sentía como que caminaba en arena. No sé cómo salté las 2 cercas que tenía que cruzar y cuando llegué a la primera casa del rancho, me encontré a un primo que estaba de visita en casa. Con linterna en mano, mi primo tenía la encomienda de mi mamá de buscarme, ya que mi padre había decidido regresarse porque creía que iba a llover, pero lo hizo por otro camino. Me dio gusto ver a mi primo Roberto, pero no le comenté nada de lo ocurrido, tampoco a mis padres les dije. A la mañana siguiente, muy temprano me levanté para ir por los becerros en un potrero, dentro del mismo Tarepe, y fui a ver el lugar de los hechos. Lo único que encontré fue un árbol de nopal ya muy añejo junto a la cerca de piedra. Era muy frecuente que me enviaran al Tarepe y una tarde-noche, que me mandaron al potrero, a amarrar un caballo. Cuando había cruzado la puerta de la parcela, escuché unos quejidos justo en el camino real. A la altura de un lugar conocido como La Minita, donde decían que asustaban, pero sospeché que era alguien que hacía esos quejidos con la garganta y golpeándose el pecho. Por lo tanto cogí unas piedras y con todas mis fuerzas las lancé en dirección del lugar donde provenían los quejidos. Inmediatamente alguien gritó, «No tires, guache cabrón». A lo que respondí, pensé que era un fantasma. Era común que los mayores quisieran asustar a los chamacos haciendo ese tipo de quejidos, haciendo creer a la gente que eran fantasmas. Hablando de sustos, contaré que en los cerros alrededor de Poturo, se dan las changungas y, a chicos y grandes les gustaba ir a recolectar ese delicioso fruto, que recolectábamos poco, porque la mayoría lo guardábamos en la panza. Un día por la mañana nos convidamos con algunos amigos a ir a recolectar changungas, al lugar conocido como Pueblo Viejo. Entre otros amigos iba, Belisario y Alejandro Rendón. Jugando y subiendo por la loma fuimos rumbo al lugar donde se encontraban los arbustos de las changungas, e iniciamos la recolección.
Pero de pronto, en una barranca, en la cual se dan unas plantas muy bonitas con flores blancas, conocidas como cacaloxochil o flor de mayo, escuchamos un rugido de un animal. Así que todos inmediatamente corrimos hasta llegar al arroyo de Poturo. El miedo se debía a que, de cuando en cuando, andaban por esos rumbos algunos felinos mayores como pumas y aparecían reses muertas atacadas por ese tipo de animales, a los que les decían animales de uña. Un día mi papá me envió de mensajero al rancho Ojo de Agua de Poturo, situado a 4 kilómetros al norte. No recuerdo ahora el recado que tenía que dar a un señor llamado Fidel, padrastro de mi prima Félix Becerril. El caso es que cuando iba rumbo al poblado mencionado, me encontré a Melesio Reyes, hijo de doña Atanasia y don Cipriano. La señora Atanasia se dedicaba a hacer cigarros de tabaco cultivado en la región y envueltos en hoja de maíz. Melesio le pidió permiso a su mamá y nos fuimos caminando rumbo al Ojo de Agua, llegamos a la casa de don Fidel y le di la razón que me encomendó mi papá y nos despedimos, pero doña Socorro, mamá de mi prima, nos invitó a comer. Aceptamos y la comida fue un plato lleno de miel de abejas y tortillas recién salidas del comal. La comida me pareció extraña pero muy rica, nunca he vuelto a comer así. En los ranchos de aquellos lugares, los campesinos salían en busca de colmenas, enjambres de abejas que hacen su panal en los huecos de los árboles y así obtener la miel y comerla de la manera que nos tocó degustar ese día. En los ranchos es muy común que los muchachos desde temprana edad se enseñen a montar a caballo. Inician montando burros y era muy frecuente en tiempos de aguas que la gente que tenía vacas llevaran a un potrero los becerros y a otro las vacas. De tal manera que todos los días por la tarde los muchachos nos reuníamos en el potrero donde se encerraban los becerros para llevarlos al corral de nuestras casas. Y para matar el tiempo se nos ocurría jinetear alguno de los becerros más grandes o añejos como les decíamos y era culo el que no se atrevía a jinetear. Creo que desde chicos los que teníamos caballo nos enseñábamos a montar y no recuerdo haber tenido lecciones para esto. Me traen a la mente recuerdos de mi poblado, las noches donde algunas personas mayores se reunían en las casas y nos contaban cuentos y todos estábamos a la luz de un aparato o quinqué. Alrededor de la persona muy atentos escuchando el cuento. Por cierto, que mi papá cuando le pedíamos que nos contara un cuento, solo nos contaba el de penca en penca, interminable. Así que preferíamos dejarlo por la paz. En la etapa de casados íbamos con mi familia a Poturo cada fin de semana, a ver a mis padres, y mis hijas disfrutaban mucho el viaje, porque siempre iban al arroyo con sus primas y amigas a jugar y a bañarse. De regreso a Morelia, siempre me pedían que les contara un cuento e invariablemente les contaba uno de esos que yo había escuchado en mi infancia. Había un cuento sobre un conejo y un coyote, siempre trataba de hacerlo lo más largo posible para que se les hiciera corto el camino y algunas veces le agregaba un fragmento más. A mis hijas y a Tere, mi esposa, les gustaba tanto ir al rancho, por lo que una ocasión les pregunté qué preferían comprar, un auto nuevo o iniciar la construcción de una casa en Poturo. Las tres, sin pensarlo, votaron por hacer la casa en Poturo, así que continué con una brasilia por muchos años. Lamentablemente por problemas de inseguridad no pudimos disfrutar de la casa. Me viene a la mente una de las idas a mi pueblo, mis hijas jugaban mucho con sus primas y amigas, y en una ocasión, Erandi les propone al grupo que jueguen a la escuelita. Ella sería, como siempre, la maestra, pero Kutsi le dice que sí, pero que hoy es sábado y por ello no hay clase. Y no hubo clase. También en las noches de luna llena los muchachos del poblado jugaban a las escondidas, a la roña y a los encantados. Nosotros en la familia no teníamos permitido participar pues mis padres eran muy estrictos, a tal grado, que yo no jugaba ni a las canicas ni a los trompos, mucho menos a los encantados, un juego muy divertido. Mi amigo Javier Gómez, me cuenta que en una ocasión jugando a los encantados, Elías de la Cruz lo correteó hasta alcanzarlo en la subida al cerro de la Carreta y lo encantó. Pero al pasar como hora y media nadie de su equipo lo fue a desencantar, así que tomó la decisión de regresar a su casa. También me contó que a Roberto Camacho le encantaron en el potrero del Caracol y como nadie fue a desencantarlo se quedó dormido y hasta cuando despertó por la mañana se fue a su casa. Generalmente los participantes respetaban las reglas del juego.
Poturo estaba en ese entonces muy distante en tiempo de la ciudad de Morelia y el pueblo más cercano para comerciar era Ario de Rosales, ubicado a 70 kilómetros al norte, conectado por una carretera de terracería. A 30 kilómetros se ubica la Huacana y la comunicación en tiempos de aguas era solo caminando o a caballo. Una vez que pasaba el temporal de lluvia se arreglaba el camino para que entraran los camiones de carga y las flechas, así les decían a los camiones de pasajeros. Una ocasión que íbamos con mis padres a las fiestas del 8 de diciembre a Pátzcuaro, como no había servicio de camiones de pasajeros. Nos venimos por la noche con mi mamá y mis hermanas en un camión de carga sobre los bultos de maíz y ajonjolí hasta Ario de Rosales y, durante toda la noche, a vuelta de rueda. Llegamos temprano para después abordar una flecha que nos llevó a Pátzcuaro. Ya en la ciudad nos hospedamos en un hotel ubicado en la Plaza Chica, Gertrudis Bocanegra. Al día siguiente muy temprano nos fuimos a la Basílica, ya que el 8 de diciembre se celebra a la Virgen de la Salud. El templo estaba atestado y como mi mamá siempre fue muy confiada, los malandros le robaron la cartera con todo el dinero. Para colmo, cuando regresamos al hotel, en el estacionamiento estaba un auto nuevo que me pareció muy bonito al que empecé a tocar con mis manos, como cuando se acaricia un caballo. Pero el dueño o el empleado del hotel me regañó de mala forma, de tal suerte que cada que paso por ese lugar recuerdo ese momento tan desagradable. Mi padre se había quedado en Poturo para vender el ajonjolí y llegó al día siguiente. Ese día me compraron una chamarra y por primera vez subí a la rueda de la fortuna. La vida en este rancho y en la región era tan segura que mi padre me llegó a enviar a Churumuco, cabecera municipal, ubicada a 30 kilómetros de Poturo, a realizar trámites que anualmente se realizaban en la Unión Ganadera. Yo solo era el mensajero porque llevaba los documentos y los entregaba a don Ifigenio Reyes, para que él se encargara de hacer los trámites. En ese entonces no sabía leer, tendría 7 años porque ingresé a la primaria a los 8 años. Recuerdo haber ido a Churumuco 2 veces solo y en una de estas, en la última casa de Poturo rumbo al sur, me alcanzó don Teófilo Valdés, que también iba a Churumuco y me preguntó, ¿a dónde vas, amiguito? Le contesté, a Churumuco y me dijo, entonces tengo compañerito, yo también voy para allá, así que vámonos. Don Teófilo montaba un caballo que decían que era de paso, que su familia lo adiestraba para caminar de forma mullida, pero a grandes zancadas. Yo cabalgaba, por mi parte, un macho negro muy grande, o tal vez así lo veía porque estaba yo chico. El caso es que nos fuimos acompañando hasta el pueblo e hicimos tal vez 3 horas. Eso sí, mi macho iba trote y trote. Al llegar al pueblo, busqué a don Ifigenio Reyes para entregarle los documentos que mi padre le envió. Cuando don Ifigenio terminó los trámites, me dispuse a regresar y le dije a don Teófilo que yo ya había cumplido con mi encargo, así que, ya me regresaba. Entonces me dijo, espérame, compañerito, nos regresamos juntos. Le contesté que yo me iba adelantando. Eso de adelantarme era con la idea de caminar sin prisa, es decir, sin trote. Al fin y al cabo, el macho iba de regreso a casa y no necesitaba que lo apurara. Por otro lado, había llegado a Churumuco muy rápido, pero todo apaleado por el trote del macho. Don Teófilo nunca me alcanzó. De los viajes a Churumuco, recuerdo uno en el que fui con mi papá y, como siempre, salíamos de madrugada y regresábamos a casa por la noche. En esa ocasión, por primera vez, según yo íbamos a desayunar a un restaurante, así lo pensé porque estábamos en un pueblo. Llegamos a una casa donde vendían comida, había algunas mesas y mi papá pidió algo para desayunar. Nos llevaron un canastito con pan y lo comimos con chocolate, pero sobró una pieza de pan, por lo que yo tomé esa pieza y me la llevé a la bolsa del pantalón, que por cierto, era un pantalón de gabardina o drill muy amplio de arriba y muy angosto de abajo, de tal suerte que daba mucho trabajo desvestirse. En el camino rumbo al ayuntamiento, donde mi padre iba a tratar su asunto, le dije, me traje el pan que sobró en el desayuno, por lo cual me preguntó, ¿por qué lo hiciste? La respuesta fue que de cualquier forma en un restaurante te cobran lo que te sirvan, lo comas o no. Mi padre, como lo dije antes, era muy adusto y serio, pero esta vez se sonrió y moviendo la cabeza de un lado a otro, me dijo, ay, amigo, aquí te cobran por lo que te comas y el pan me lo cargaron a la cuenta. Muchos años después en Madrid, España, en un restaurante seguían la misma regla,
Es decir, cobraban el pan extra después del que iba con el platillo, incluso una pareja de argentinos muy molestos por esa política. Hizo un escándalo porque al recibir la cuenta, no contaban que les iban a cargar en el pan extra que habían pedido. Tengo entre mis recuerdos los viajes a la Candelaria, un rancho entre Poturo y Churumuco, donde mi mamá tenía una buena cantidad de ganado bovino y cada año íbamos a ese rancho a herrar el ganado. Lo interesante de esto era que se hacía un caso grande de atole de arroz con leche, el cual lo degustábamos con mucho placer. Por las noches en el rancho se hacía un baile en donde había una tabla colocada sobre un socavón hecho a propósito y todo era alegría. Una mañana acompañé a los caporales a un lugar que le llamaban La Ordeña, lugar donde tenían un corral y una choza donde llevaban a cabo la ordeña y la elaboración de quesos y panelas. Esa mañana en el corral, me dijo uno de los caporales, como patrón, debes demostrar que eres muy hombre, así que tienes que jinetear ese becerro. En un principio me negué, pensando que a mi mamá no le iba a hacer feliz saber que jineteé, pero insistieron tanto que no me quedó de otra más que subirme al becerro, le aguanté algunos reparos y una caída. Pero traté de conseguir quedarme en el lomo de nuevo. Aguanté unos reparos más, pero esta vez la caída fue sobre estiércol fresco, las caídas no me preocupaban, pero las regañadas de mis padres sí. Así que tuve que ir a un arroyito cerca del corral y lavé, o al menos limpié, el pantalón y lo coloqué sobre una piedra muy grande. Con el sol y lo caliente de la piedra se secó pronto y mis padres no se dieron cuenta del hecho. Cuando íbamos a la Candelaria, toda mi familia nos transportábamos a lomo de caballos y burros, porque además llevábamos comida y naturalmente arroz y azúcar o piloncillo para hacer esos dulces tan deliciosos de leche. Tengo presente que mi hermana, Victoria, hacía dulces de leche, a los cuales les llamaba pastas. Eran como la cajeta, hacía unas bolitas de ese dulce, los colocaba en un cuadrito de papel de estraza y después los expandía presionando con un dedo dándole la forma de dona, pero sin hoyo. A mí me mandaba a venderlas por el rancho a 10 centavos cada una. En la Candelaria conocí el árbol de corongoro, árbol muy verde. De unos 5 metros de alto que destaca en los lugares resecos y da una frutilla que a decir verdad no me gustó e incluso dicen que comiendo mucho te puede dar calentura. Cuento esto porque había un señor llamado Juan, de la ciudad de Guadalajara, que iba cada año en una camioneta cerrada vendiendo ropa y se alojaba en nuestra casa. Hizo buena amistad con mis padres y un buen día don Juan le comenta a mi papá que, si por ahí había árboles de corongoro, pues su cáscara, nosotros decíamos tecata, era medicinal y se la habían recomendado. Sí, hay aquí, dijo mi padre. Enseguida me llamó y me dijo que fuera a traer unas cáscaras de dicho árbol, indicándome el lugar en donde se encontraba. Me fui al lugar indicado, un poco antes de cruzar el arroyo del Caracol por el camino real a las juntas de Poturo. A mano derecha se encontraba el árbol mencionado. Con un machete retiré una buena cantidad de tecatas y se las entregamos a don Juan. En una ocasión que íbamos al Tarepe, mi papá me preguntó que de dónde había obtenido las tecatas y yo le mostré el árbol. Mi padre hizo una mueca y me dijo, amigo, ese no es el árbol, es este, el cual estaba a unos 5 metros más adelante. Como don Juan iba cada año a nuestro poblado, en la siguiente visita, le dijo a mi papá que las cáscaras de corongoro eran muy buenas y que le habían hecho provecho, pidiéndole de favor le regalara más cáscaras. Mi padre me dijo que fuera a sacar más tecatas de corongoro, le pregunté de qué árbol le traía ahora que ya sabía cuál era. Mi padre dudó un momento y finalmente me dijo, trae las tecatas del mismo del año pasado. Hay un dicho que le oía mucho a mi madrecita tan linda, tu fe es la que me mata, no tu tecata. Realicé viajes a caballo tanto a Churumuco como a La Huacana y de los que más recuerdo a La Huacana son 3. Uno de ellos, que por más que trate de recordar a que me envió mi padre, no encuentro la misión, pero mi papá me dijo, al llegar al pueblo, te vas derecho al mercado y desayunas para después llevar a cabo el encargo. Ese día, como siempre por la madrugada, mi padre ensilló el caballo, un caballo prieto azabache, de muy buen tamaño pero muy manso. De cualquier forma, me sentía muy bien en mi azabache. Cuando salí del rancho, me di cuenta que me seguía nuestro perro y por más que traté de regresarlo no pude y como consecuencia en cada ranchería, los perros de ese lugar lo atacaban. Mi perro corría y más adelante me reencontraba.
Después de San Pedro Jorullo, no lo volví a ver, pero una semana más tarde regresó a Poturo todo mordido y aguzanado. Me di a la tarea de curarlo con un líquido mata gusanos, conocido como creolina. Afortunadamente el perro sanó y mi preocupación desapareció. Al llegar a la Huacana, en la plaza me encontré a unas primas, hijas del director de la escuela primaria, profesor Juan Vergara, y mi tía Cecilia Pedraza. Mis primas inmediatamente me reconocieron y me invitaron a desayunar a su casa, que estaba a una cuadra de la plaza. La invitación creo que era más que nada por el interés de aprovechar mi prieto azabache. Esa ocasión aprendí algo que jamás he olvidado. Cuando llegué a la casa de mi tía, justamente estaban almorzando, situados fuera del comedor en una mesa grande debajo de un árbol de mango muy frondoso, una vez que se llevó el protocolo de los saludos. Me invitaron a almorzar, sin embargo, y recordando las indicaciones de mi padre, les dije que no tenía hambre. Aunque la comida eran costillas de cerdo en chile verde y frijoles refritos lo que me despertó el apetito, y como insistieron, no me quedó más que aceptar. Cuando terminé el primer plato, mi tía me dijo, «Hijo, ¿te sirvo más?», y sin pensarlo, respondí que sí. En ese momento, riendo, mi tío Juan, dijo, «¿Qué tal, amigo, si hubieras tenido hambre?». Me dio mucha vergüenza, pero fue una muy buena lección. De regreso a Poturo tenía la preocupación de no pasar de noche por el lugar conocido como El Llorón, pues decían que ahí asustaban. Era una bajada a un arroyuelo y en la parte baja había una parota muy frondosa, pero se me hizo tarde y pasé de noche por ese lugar, y como en otras ocasiones, pasé cantando lo más fuerte que podía. Ese truco lo hacíamos generalmente para no oír ruidos extraños y de esa forma aminorar el miedo. Cuando iniciaba los viajes los disfrutaba mucho, ya que en los lugares donde no había casas me ponía a cantar, pero de regreso. Después de haber cabalgado unas 7 horas ya no sabías cómo sentarte en la silla, pues los glúteos los traías todos adoloridos, así que cantabas, pero para no escuchar ruidos extraños en la soledad y oscuridad del camino. Otro de los viajes a la Huacana fue cuando mi papá me envió a traer a un mecánico procedente de Morelia, ya que el motor utilizado para mover el equipo de refrigeración de la paletería que teníamos se había deteriorado. Por eso, como en otras ocasiones, de madrugada mi padre me ensilló el caballo y otro más para el mecánico. A eso de las 11 de la mañana llegué a la casa de mi tía Victoria Farfán, en la Huacana, y dejé los caballos para ir a la plaza a esperar al mecánico que llegaría en el autobús. Cuando llegó el autobús y el mecánico descendió de este, me di cuenta que venía con una señora y me dijo, «Invité a mi esposa, ¿no hay problema?». Mi respuesta fue, «No hay problema, puede llevarla». Después de comer en un restaurante nos trasladamos a la casa de mi tía Victoria y nos encontramos con la novedad de que mi prima, Evelia, estaba muy entusiasmada en acompañarnos, ya que a decir de ella extrañaba mucho a Poturo, pues su familia tenía poco tiempo viviendo en la Huacana. El padre de Evelia le había ensillado un burro y el mecánico, no sé si por cortesía o por miedo, como él lo dijo, le propuso a mi prima cambiar de transporte, aduciendo que el burro estaba más bajito y la caída sería menos traumática. Pronto emprendimos el regreso para que no nos sorprendiera la noche, yo caminando tras las bestias, las que como iban de regreso a casa, no requerían que las apuraran. En San Pedro Jorullo hay un arroyo y como eran tiempos de lluvia, llevaba un buen caudal de agua. Antes de cruzar el arroyo, me quité los huaraches y me arremangué los pantalones para no mojarme. En eso estaba cuando escuché unos gritos y al ver de dónde provenían, observé que el mecánico estaba debajo de la panza del burro. Le grité diciéndole que se soltara y por tanto cayó en la corriente de agua. Afortunadamente el burro era muy manso y no pasó a mayores, solo la mojada. Después de unas 4 horas y media de caminata ya por la noche, entre los ranchos del Ojo de Agua y del Gavilán, la esposa del mecánico me preguntó, «Hijo, ¿no vienes cansado?». Y le respondí que un poco, aunque yo ya iba muy cansado, pero ya muy cerca de Poturo, ella me propuso me subiera en ancas del caballo, lo cual acepté. Muchos años después pensé que hubiera podido ir tranquilamente en ancas del caballo que montaba mi prima Evelia, ya que yo era muy delgado y de poco peso, pero también era tímido. Otro de los viajes a la Huacana a caballo y solitario ocurrió cuando estaba en 6º año y después de haber ganado un 2º lugar en el concurso estatal de conocimientos.
Y como premio iría a la Ciudad de México a reunirme con los demás jóvenes ganadores de concursos estatales de conocimiento, visitaríamos museos y haríamos una visita al presidente de la República. Sin embargo, al llegar al pueblo de Ario de Rosales, sede de la zona escolar a la que pertenecía mi escuela primaria, me encontré con la desagradable sorpresa de que el inspector de la zona escolar había preparado otro concurso, este sobre Historia de México. Enfrentándome nuevamente con los estudiantes que ya había enfrentado en el concurso semanas antes, el resultado fue que el estudiante de la escuela pública de Ario de Rosales ganó el concurso amañado, y como consecuencia, él fue a la Ciudad de México en mi lugar. Naturalmente que regresé muy enojado y triste a mi ranchito. Cuando viajé de Poturo a La Huacana, dejé mi caballo en la casa del tío Crescencio Núñez y de regreso de mi fallida empresa, pasé la noche allí. Después de desayunar, mi tío me dijo, sobrino, déjame esa mancuerna. Reata hecha de cuero de res crudo y embadurnado de cebo, me gusta mucho, pero yo le dije que no podía porque mi papá me regañaría. Él me comentó que no lo haría, porque ellos tenían una muy buena estima y también me dijo, déjamela, no vaya a ser que tu papá con ella te dé una buena cueriza. Emprendí mi camino rumbo a Poturo triste y derrotado. Días después el maestro me expulsó de la escuela, por mal comportamiento, y después, mi hermana María Luisa les dijo a mis papás que me habían expulsado de la escuela. Enseguida mi padre tomó la mancuerna y a puro mancuernazo me llevó a la escuela a pedir al profesor que me diera oportunidad de terminar mi instrucción primaria. Esa fue la mayor cueriza que mi padre me propinó cumpliendo el augurio de mi tío Crescencio. Antes de ingresar a la escuela me ocurrió algo que se supo en muchas partes de la región. Una vez que regresé de llevar los becerros al potrero del Tarepe, me encontré a 3 muchachos jugando con los desperdicios de palma, detrás de la casa de los Martínez, ya que la señora Justina, madre de doña Inés Reyes, hacía petates y tiraba lo que ya no le servía. Los guaches Jaime Díaz Barriga, Rogelio Díaz y Elías de la Cruz hacían lazos con los sobrantes. Cuando los veo muy entusiasmados en sus tareas, se me ocurrió patear el montón de desperdicios de palma, proyectándolo sobre ellos, acto que, por supuesto, no les agradó, así que los 3 se fueron contra mí. Después de forcejeos, lograron atarme de pies y manos y me cubrieron con los desperdicios de la palma y me dejaron en el lugar. No sé quién se dio cuenta que yo estaba bajo la basura y me rescató después de varias horas. Estaba tan asustado, no por lo que me hicieron, sino por lo que mis padres me iban a hacer por tardar tanto en llegar a casa. El hecho fue que hasta fiebre me dio. La noticia corrió en toda la población y al día siguiente, la madre de Jaime, doña Sara Sánchez, lo obligó para que me llevara gelatina, pan y chocolate. La señora también habló con mis padres, pidiéndoles que ese suceso no fuera a traer consecuencias más tarde. En realidad, yo lo tenía muy merecido y jamás cruzó por mi mente la idea de venganza. Incluso Elías y yo fuimos muy amigos durante la primaria y después acá en Morelia nos reuníamos y algunas veces nos tocó caminar juntos de La Huacana a Poturo. De esta manera termina este capítulo del libro. Los invitamos a escuchar el siguiente capítulo titulado Caminito a Antorcha Campesina, en el que el Dr. Egberto Bedoya Becerril nos contará sus vivencias en la escuela primaria de aquel entonces en Poturo. Si te ha gustado este video no olvides dejar tu like y suscribirte. Que estén bien, y hasta entonces.